Bien, continuamos con la segunda parte de, el tema del conductismo. También la postura de Watson van a ser de tipo ambientalista, lo que va a rechazar esta postura ambientalista. O sea, ya nosotros estuvimos viendo un poquito qué quiere decir esto, ¿no? Primero le va a dar mayor importancia al ambiente. Va a rechazar todo lo que serían rasgos innatos, herencia psíquica y la presencia de instintos. Lo que va a proponer que la diferencia entre las personas son el resultado tanto del ambiente como de la educación. O sea que la persona no tiene, de forma innata, no vendría con nada, sino que depende del contexto al que está expuesto, las conductas que va a producir. Bien, tenemos lo que sí va a proponer es que hay tres emociones básicas con las que van a sí venir los individuos, que van a ser la base. O sea, la combinación de estas emociones van a producir emociones diferentes. Tenemos la emoción del amor, que se produce por un cuando una persona le hace una caricia, y la respuesta es una sonrisa. Mientras que la ira se produce cuando hay un impedimento del movimiento, y el miedo se produce ante la pérdida del sustento. La postura ambientalista extrema lo que va a proponer que las diferencias, o sea, las similitudes que se observan entre familiares no tienen que ver con características biológicas, sino que se deben a que comparten el mismo ambiente. Bien, vamos a seguir con algunos otros conceptos más. Empezamos con el concepto de aprendizaje, que es el aprendizaje, van a proponer que se realiza por la conexión entre conductas que el sujeto realiza con mayor frecuencia. Es lo que se conoce como la ley de frecuencia. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque se va a distinguir de las posteriores formulaciones del conductismo. Para la postura de Watson, el aprendizaje se hace porque uno repite las cosas. Por otro lado, tenemos el lenguaje, que se genera porque la repetición de los balbuceos atrae a las personas para que satisfagan sus necesidades. El bebé lo que hace es asociar ese conjunto porque se manifiesta con frecuencia y lo repite. Entonces, a partir de eso va a generar un primer lenguaje. A medida que sigue emitiendo y desarrollando sonidos y por repetición, el lenguaje se hace más complejo. Después, el pensamiento lo va a considerar como el pasaje del lenguaje audible a un lenguaje subvocal. Es como un hablar con nosotros mismos. Las ideas serían como movimientos subvocales, ¿no? Es como un hablar interior. Esto surge como influencia de lo que sería el empirismo inglés. Después también otro concepto importante para el conductismo es el concepto de adaptación. Lo que va a proponer que la adaptación es la finalidad de todo comportamiento. Esto quiere decir que todo comportamiento se realiza para que el individuo se adapte a un contexto. La psicología, como ciencia y como una ciencia aplicable, va a tener que servir, o lo que tendría que llegar a lograr es que esa adaptación se lleve a cabo. Tiene que generar un andamiaje para que, o sea, para que esa adaptación con el medio se logre. También se va a considerar la adaptación como la modificación que va a realizar el organismo para dar cuenta de los estímulos. Y básicamente es una forma de ajuste del organismo al medio. Por el contrario, el desajuste es una desadaptación al medio.
y cómo me doy cuenta que hay un desajuste cuando se realizan conductas que salen fuera de ciertas pautas que el medio considera adecuadas, o sea, cuando yo realizo conductas que son consideradas inadecuadas. Entonces ahí me estoy desadaptando al medio. Entonces, a partir de todo lo que propone el conductismo surgen una serie de problemas éticos frente a esta postura. O sea, lo que están planteando es que yo puedo modificar los comportamientos para adaptarlos, para adaptar al sujeto al medio. Entonces, una de las preguntas es, ¿el psicólogo sabe y está en condiciones de decidir si un ser humano está adaptado a la sociedad o no lo está? Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿quién determina qué es correcto para el ser humano? O sea, ¿cómo puedo determinar si el sujeto está adaptado y si eso que está haciendo es correcto o no? ¿Quién lo puede determinar? Esto es un debate bastante interesante que sigue estando vigente el día de hoy. Bien. Ahora vamos a ver una diferencia entre dos momentos por los que pasa Watson, donde al principio, cuando empieza a formular el conductismo, plantea un conductismo de tipo metodológico, no seológico. Hasta el momento, o sea, él se opone a esta nueva psicología que proponía la conciencia como objeto de estudio. Y en principio lo va a criticar, pero es una postura de que no me importa si hay conciencia o no. La mente, el psiquismo y sus contenidos son metafísicos y epifenoménicos. O sea, lo que va a plantear es que yo no me importa si hay conciencia o no. No, yo no lo sé, pero no lo puedo observar, entonces no lo puedo estudiar, no lo puedo conocer. Por eso se llama nociológico, hace referencia a conocimiento, a un problema de conocimiento. Mientras que el conductismo, en un segundo momento, cuando Watson también es como más fuerte su palabra y su opinión, va a tomar una postura conductista radical, ontológica, donde directamente va a plantear que la conciencia no existe. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar algo que no existe? Posteriormente al conductismo de Watson va a surgir lo que sería la psicología del refuerzo, que va a surgir cuando la influencia de Watson empieza a declinar. Lo que va a proponer es que el refuerzo es un factor que va a fortalecer la emergencia de las respuestas, teniendo en cuenta la ley del efecto de Thorndike. Thorndike lo que decía es que para que una conducta se repita, estaba influenciado sobre cuál era el efecto que esa conducta producía. Si yo obtenía un efecto positivo, era más probable que yo vuelva a hacer esa conducta. Entonces, el refuerzo va a ser una consecuencia que tengo frente a una conducta que lo que va a hacer es fortalecer que la próxima vez yo tenga la misma conducta, la misma respuesta. Entonces, el refuerzo, para ir un poquito a una definición, va a ser la presencia de algún elemento positivo que surge junto con o acompañando la aparición de una respuesta. Entonces, ¿de qué manera va a actuar? Va a actuar fortaleciendo la probabilidad de emergencia de esa conducta. Bien, primero vamos a ver un poquito sobre Thorndike. Va a ser un psicólogo conexionista. O sea, va a estar focalizado entre las conexiones entre comportamientos y va a crear unas cajas para realizar sus experiencias.
Estas cajas, como la vemos acá, que utilizaba gatitos para hacer los experimentos, le permite realizar experiencias y poder observar con absoluta objetividad en condiciones controladas el comportamiento de los animales en situaciones estandarizadas, o sea, situaciones bien determinadas donde podemos controlar la mayor cantidad de condiciones que me podrían interferir si no con esta experiencia. Entonces lo que va a establecer es la conexión entre el estímulo y la respuesta. O sea, entre el estímulo, que es lo que desencadena posteriormente la respuesta. Entonces lo que va a proclamar es que el enlace, o sea, que ese estímulo se asocie se conecte con esa respuesta, se va a fortalecer, o sea, ese enlace se fortalece por la ley del efecto. O sea, el resultado de una conducta va a incidir sobre su asociación con el estímulo. ¿Mm? Bien. Posteriormente tenemos a Skinner, que se va a definir por un lado como antiteórico y como conductista radical, ¿no? Recordemos que conductismo radical es aquel que propone directamente que no se puede estudiar la conciencia porque la conciencia no existe. Y él se plantea como antiteórico porque dice que no se puede que él no va a generar teoría, cuando en realidad, bueno, eso es un poco contradictorio porque sí genera una serie de leyes del comportamiento. También va a estudiar estas conexiones entre estímulo y respuesta y van a definir por un lado conductas respondientes y conductas operantes. Ay, me fui. Las conductas respondientes son todas esas conductas que se producen por estímulos específicos. ¿Qué va a pasar? Que ante la presencia de un estímulo, la respuesta se va a producir de forma automática y va a depender del estímulo, básicamente. O sea, frente al estímulo se va a producir ese tipo de respuesta. Por otro lado, la conducta operante va a ser la conducta que es emitida, o sea, que es generada por el organismo sin que haya un estímulo que la produce, ¿no? O sea, no hay nada previo que desencadena esa conducta. O sea, no podemos observar un reestímulo que genere la conducta. Son las conductas que se van a observar de forma más frecuente. Son más frecuentes que las conductas respondientes. Son conductas complejas que no van a depender de estímulos específicos para su emergencia y que muchas veces responden a situaciones de tipo social. No se puede determinar ni interesa saber qué es lo que lo produce, o sea, lo que se va en las conductas operantes. Lo que va a plantear Skinner es que el estímulo que las produce es irrelevante en el caso de que exista. La postura de conductismo radical de Skinner lo que va a proponer es, o sea, lo que va a tener como característica es esta propuesta de rigurosidad de las condiciones de investigación. O sea, es súper mega importante que se controlen las variables. Dentro de la investigación, que cada animal sea evaluado de la misma manera. Construye lo que serán las cajas de Skinner y rechaza de todo tipo de aspecto mentalista. Todo lo que sea de tipo mentalista está totalmente rechazado. Por ejemplo, conductistas posteriores, como, o sea, más contemporáneos, como Mackintosh, lo que propone es que muchas veces el aprendizaje se produce porque se genera una representación de ese objeto o de esa respuesta. Esto para Skinner no existe, ¿no? O sea, no hay ninguna representación mental del aprendizaje, de la expectativa, no existe nada de esto. Bien. Ahora, ¿cómo se condicionan las operantes, ¿no? Las respuestas operantes se pueden constituir por condicionamientos. Y los condicionamientos se producen por la presencia de refuerzos.
Los refuerzos van a ser cualquier factor positivo que se encuentra presente en el entorno del operante y tiene algún grado de conexión con la misma cuando estés emitido. Eso quiere decir que cuando yo hago es un factor positivo que a mí me aparece una vez que yo realizo mi respuesta, ¿no? O sea, y yo puedo de alguna manera dar cuenta de esa conexión. Todas las recompensas que tiene el organismo, van a ser todas aquellas recompensas que el organismo tiene por emitir la conducta, ¿no? Es una consecuencia negativa que tiene, positiva que tiene el organismo por realizar una conducta. La recompensa que va a acompañar al operante lo que hace es aumentar la probabilidad de que esa respuesta vuelva a aparecer. Bien. Ahora vamos a hablar, además de refuerzos, que ya habíamos visto que es una consecuencia positiva, que surge después de que yo realizo de que realizo la conducta y aumenta la probabilidad de que yo la vuelva a hacer. Y por el otro lado tengo un castigo. Los castigos lo que producen es que yo no vuelva a realizar esa conducta porque es castigada. Bien. Y después tenemos podemos dividir los refuerzos en dos tipos. Por un lado, refuerzo positivo y refuerzo negativo. Refuerzo positivo es cuando la consecuencia positiva, la consecuencia agradable es recibir algo, es obtener algo positivo. Mientras que un refuerzo negativo es que la consecuencia positiva, agradable de mi respuesta tiene que ver con la desaparición de algo negativo. Por ejemplo, un refuerzo positivo puede ser que que yo estudio para un examen, me sacó una buena nota. Eso me refuerza que yo siga estudiando. Después, un refuerzo negativo puede ser, por ejemplo, algo tan simple como hay un televisor prendido, yo tengo que estudiar, ese ruido a mí me molesta y hago la conducta de ir y apagarlo. Al apagarlo desaparece el ruido molesto. Entonces eso es un refuerzo negativo. La próxima vez que escucho un ruido molesto, voy a buscar, o que el televisor esté andando y me moleste para estudiar, lo que voy a hacer es ir a apagarlo porque desaparece aquello negativo y esto es algo positivo, agradable. Mientras que el castigo tiene que ver con la aparición de algo desagradable. Bien. Vamos a ver el concepto de modelado, que es un aprendizaje de ejecución de tareas más complejas. Lo que se hace en el modelado es hacer aproximaciones subjetivas. Cada una de esas aproximaciones se va reforzando de forma selectiva aquellas respuestas que están cerca de la conducta que yo quiero observar y no refuerzo las que no. Entonces estas conductas que no son las que yo quiero, las que son parecidas a eso que yo estoy tratando de que el individuo aprenda, como no se las refuerzo, van a ser abandonadas, ¿no? Se van a presentar solamente aquellas respuestas que yo refuerzo. Entonces lo que sucede es que la conducta se va llevando gradualmente hacia la pauta deseada. O sea, quiero que el individuo aprenda a hacer una cosa en particular y lo que hago al principio es llevar al sujeto hacia a que realice esa conducta.